Mi nombre es Carlos Orozco y es un placer estar aquí con ustedes para poder compartir el contenido del libro que he escrito llamado Coherencia. El libro tiene información que habla sobre la física cuántica, habla sobre la manera que los sistemas biológicos se integran para que una vez unificados sean funcionales. Y esto se aplica desde la cuestión atómica, de partículas subatómicas, hasta el cosmos, lo que llamamos el universo, al cual yo llamo el campo informacional. Siguiendo la temática del libro, vamos a empezar por describir qué es la física cuántica y por qué es necesario que entendamos qué es la física cuántica para poder hablar de coherencia, que es un término que actualmente se está usando mucho. Y vamos a ver y a justificar el por qué se usa tanto. El libro, después de hacer una descripción de la física cuántica para entender la coherencia y ver cómo se integran los sistemas biológicos unificándose para que puedan ser funcionales y homodinámicos, el libro continúa con una parte que habla sobre la actividad cerebral, la manera en que nosotros procesamos información. Porque esto es importante, ya que la mente juega un papel crucial en esto. Y hablaremos del por qué los pensamientos están en el campo informacional al que me refería antes y no están en nuestra cabeza, no están en nuestro cerebro. Nosotros nos sintonizamos con el cerebro, a través del cerebro, hacia todo lo que nos rodea, porque somos una especie de antena. Una vez que tenemos esto, lo siguiente es más bonito. Y digo que es más bonito por una sola razón, porque existe la unificación de la energía para darnos la oportunidad de ver cómo los componentes que nos forman, estoy hablando de minerales, estoy hablando de aminoácidos, estoy hablando de ácidos grasos, estoy hablando de carbohidratos, cómo todo esto se integra para hablar un poquito sobre nutrición. Y la nutrición no nada más se da a nivel físico. Tenemos que nutrir nuestro espíritu. Necesitamos nutrir nuestro mundo emocional para que de ahí podamos hacer algo con nuestro mundo que no es tanto emocional, sino ahora es el físico, que está regulado por el mundo emocional. Y finalmente concluiré con hablar un poquito sobre lo que está pasando actualmente con esta pandemia psicótica que está desarrollando pánico en muchas personas de este planeta. Primero, por ignorancia. Segunda, porque se nos da información que no es confiable, porque viene de personas que lo único que hacen es aterrarnos con lo que están diciendo. Vamos a ver el importante papel que juega el amor en esto, porque el amor es lo que puede aumentar considerablemente nuestra respuesta inmunológica. Y como hablamos del sistema inmune, también vamos a hablar de qué es el sistema inmune, para que sepamos por qué es tan importante mantenerlo con una frecuencia alta, de tal manera que nos proteja de cualquier cosa que nos esté acechando y que cause estrés. Entonces vamos a comenzar esta plática a través de este medio, por medio del cual nos podemos comunicar como si estuviéramos uno enfrente del otro. Esta es una realidad virtual que cada vez es más común utilizar. Y entonces es así que vamos a adentrarnos en el mundo de la física cuántica. La física cuántica nace gracias a la curiosidad de varias personas, iniciando esto, curiosamente, con cosas que no se podían explicar, con cosas que iban más allá de las leyes físicas que conocemos, porque la física cuántica hace que toda la excepción sea la regla. Y esto es algo que mueve el tapete a mucha gente. ¿Por qué? Porque queremos tener una fidelidad de conocimiento. Pensamos que el conocimiento, como nos da información, es continuo y es constante y además es permanente.
cuando en realidad el conocimiento siempre está cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos más. Sin embargo, cada vez por lo mismo entendemos menos. Esto ya lo había dicho Platón con su famoso dicho, lo único que sé es que sé nada. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión después de aprenderlo todo? Porque necesitamos tener un proceso de desaprendizaje. ¿Y por qué hablo de desaprendizaje? Porque para poder entender las cosas que necesitamos vivir, tenemos que vivirlas nosotros mismos en nuestra propia experiencia de vida. Para eso necesitamos caminar nuestro propio camino. Y como bien decía un poeta español llamado Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y cuando se ha avanzado cierta distancia, se vuelve la vista atrás para ver ese camino que no se va a volver a pisar. Entonces, estamos hablando de caminar nuestro propio camino y cada uno tiene el suyo porque todos estamos educados de otra forma. ¿Por qué digo otra? Porque existen muchísimas maneras de adquirir información. Los que tuvimos la bendición de poder asistir a una educación primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, nos hemos formado quizás como lo que llaman profesionistas. Y pensamos que como sabemos lo que nosotros sabemos, eso es lo que impera y regla la vida, cuando en realidad es nada más un camino, porque hay muchos caminos. Pero como bien dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y la idea aquí es de integrar la información precisamente para llegar a donde queremos llegar. Lo que hace esto posible y propulsiona esto no es otra cosa más que la intención. La intención es el qué queremos, que necesita resonar con un propósito, que es para qué lo queremos, de tal manera que tengamos una respuesta hacia qué significa el que lo tengamos, cuál es el sentido, cuál es el significado de tener lo que tenemos. En otras palabras, tenemos un qué que resona con un para qué que tiene un por qué. Y con este qué, para qué y por qué podemos integrar la información para que el cómo nos encuentre a nosotros. Es aquí donde entra la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica, como bien lo decía Nikola Tesla, funciona con tres cosas que son importantísimas. La primera es energía, y la energía vibra, y la energía se manifiesta en frecuencias electromagnéticas que tienen una longitud de onda, una periodicidad de onda, una amplitud de onda, y por lo tanto tienen una frecuencia. Y entonces Nikola Tesla nos dice, si quieres entender el mundo que te rodea, es decir, el universo, lo que yo llamo el campo informacional, piensa en energía, vibración y frecuencia. Y con eso vas a entender cómo se relaciona la energía con la masa para convertir la masa en lo que llamamos materia. Y esto es lo que ocupa cualquier lugar en el espacio. Y la masa como tal nos da una densidad, porque las partículas se aglomeran para formar un llamado estado físico que llamamos el estado sólido. Pero dependiendo de la temperatura, este estado sólido puede cambiar y se puede ir al estado líquido. Y si seguimos aumentando la temperatura, ese líquido lo podemos sublimar al tal grado que nos dé algo que llamamos un gas. Y hay un estado intermedio entre el estado gaseoso y el estado líquido. Es un estado intermedio donde las cosas escapan del líquido para regresar al líquido, porque pierden algo que se llama la energía cinética para volverse a ser potencial. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues simplemente la energía cinética es lo que permite que las moléculas se muevan. Y así tenemos un punto de ebullición. Cuando las cosas se calientan a cierto grado, ustedes podrán ver que el agua se evapora. Y cuando se evapora, se condensa. Y cuando se condensa, vuelve a caer de nuevo, porque se ha perdido ya la misma temperatura ha bajado para poder hacer que llueva. Esto es un efecto que pasa en la Tierra todos los días. Y esto es muy importante porque mantiene al planeta hidratado.
Y aquí hablamos de otra molécula que es importantísima, de la cual hablamos en el libro, que se llama la coherencia y la integración de la energía, porque los átomos se integran en moléculas y los átomos no son nada más elementos químicos, como por ejemplo el hidrógeno, el helio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Y los dije completamente en desorden porque llevan un orden de acuerdo a lo que llamamos un número atómico. Y el número atómico es el número de cargas positivas que existen dentro de un núcleo. El núcleo es lo que sería análogo a un sol, por ejemplo, dentro de un sistema planetario. Los planetas serían los electrones y el núcleo sería el sol. Y entonces los planetas giran alrededor del núcleo, formando órbitas elípticas, las cuales fueron descritas por Johannes Kepler. Pero como yo dije, todo cambia. Todo cambia porque en realidad no son órbitas como lo que estamos diciendo, elípticas, sino son puntos de no localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los electrones no pueden decir, ahí está definida su órbita. Esto lo aprendimos en química, pero ahora sabemos que son nubes electrónicas que van dejando una energía que forma los que son lo que llamamos los fotones, la luz. ¿Cómo es posible que pase eso? Sí, porque los electrones cambian de niveles energéticos y cuando pasan de un nivel de alta energía a uno de menor energía, la energía que necesitaban para sustentarse en esa posición se tiene que dejar ir. Y cuando se deja ir, nace el concepto fotónico de luz, de color. Y esta entra dentro de una gama en un espectro muy grande llamado el espectro electromagnético. Y es aquí donde tenemos una belleza, la posibilidad de ver, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de oír, la posibilidad de sentir, porque todo lo que sentimos es vibración. Y esa vibración va de acuerdo a una resonancia que existe gracias a que hay comunicación. Esto es fabuloso porque le permite al universo comunicarse con sí mismo y con todo lo demás. ¿Y qué digo por lo demás? Porque estamos viviendo una serie de poliversos. La física cuántica describe 22 universos, quiere decir hay un poliverso. Poli quiere decir muchos versos, muchas dimensiones. Y con esto hablamos de 22 de ellas. La misma Biblia habla sobre los cielos y la tierra. Y la palabra cielos no nada más está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dice que en un principio, que se traduce como en un pasado infinito, Dios crea los cielos y la tierra. Esto es pura física cuántica, porque los cielos no es otra cosa más que la multidimensionalidad. La tierra es el espacio que tenemos aquí, que ocupamos en este lugar, en este momento. Y como hablamos de momento, hablamos de tiempo, y el tiempo es el pasado infinito. Esto es pura física cuántica aplicada a lo pequeño. ¿Por qué? Porque la cuántica quiere decir quantum, que quiere decir en latín exactamente eso. ¿Cuánta energía se necesita para que haya un proceso que pueda ser sustentado? La respuesta de la naturaleza siempre va a ser lo mismo, lo mínimo indispensable. Entre más chiquito, mejor. Entonces quiere decir que la ley del mínimo esfuerzo aplica para la sustentabilidad, es decir, para que las cosas fluyan, porque muchas veces lo que queremos hacer es forzar las cosas. Y cuando aplicamos una fuerza a un objeto para moverlo a cierta distancia, tenemos algo que Newton llamó una inercia que tenemos que romper para poder moverlo precisamente. Y toma mucho trabajo hacer eso. Sin embargo, una vez que se está moviendo, viene otra fuerza que se opone a ese movimiento. Y esa fuerza no es otra cosa más que la fricción. Y de ahí Isaac Newton saca una tercera ley de la dinámica del movimiento. Y esta es muy común, mucha gente la sabe, y es que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario.
Y si esto lo aplicamos a la cuestión física, podemos ver que si yo tengo un objeto y lo muevo para acá y otro para acá, cuando los dos están encontrados uno con el otro y estoy empujando con la misma fuerza en dirección opuesta, pues lo que tengo es que la energía se hace un cero. Y se hace un cero porque no puedo mover ya esto. Esto venía para acá, esto venía para acá. Aquí es el punto cero, el punto donde no hay movimiento. Y esto va a hacer que se anule una con la otra. Esto nos lo dice la física clásica. Sin embargo, en la física cuántica, las cosas nunca pueden ser cero. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio entre las moléculas y entre los átomos. Nada nunca se toca con nada. O con algo, perdón. Y entonces aquí tenemos una relación muy bonita en donde de aquí, cuando vienen dos fuerzas y se juntan, lo que se forma es un vórtice. Vean esto. Aquí hay un vórtice que se ha formado gracias a que hay dos fuerzas que chocan entre sí y se ve como por ejemplo, en el mar, la ola que se va y la ola que viene por una resaca y en medio las dos se juntan y se van hacia arriba. Este movimiento que ven aquí sale del mundo electromagnético para convertirse ahora en un giro que va a ser posible que su amplificación resulte en un momento angular. Y esto hace que las cosas se vuelvan prácticamente vorticiales, es decir, que se formen tornados, que se formen remolinos, que se formen ciclones, que se formen vórtices, que puedan cambiar toda la condición de alrededor de lo que forma esto, para que todo cambie en un segundo. Y eso no es electromagnético. Eso no tiene unidades. A eso se le llamó en algún momento energía escalar, porque escala, sube de nivel. Entonces sí tenemos que la escalación desde un átomo que podemos tomar como ejemplo hasta el universo va de la siguiente manera. Si yo tomo un átomo y lo integro con otro, lo que estoy formando es una molécula. Si tomo una molécula y integro con otra, lo que estoy formando es lo que llamo un monómero, una unidad hecha de números, de cuántas moléculas. Luego tengo un polímero, muchas unidades. Y después tengo lo que llamo una macromolécula, una molécula muy grande. Aquí podemos hablar de proteínas, por ejemplo. Si yo sigo, puedo hablar de supramoléculas, moléculas ya complejas, como por ejemplo los ácidos nucleicos, dentro de donde caen los virus, porque los virus no es otra cosa más que parte de material genético. Y tenemos dos tipos. Uno es el adenovirus, que es formado de ADN, y el otro es el retrovirus formado de ARN. Esto quiere decir ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que simplemente estas partículas son inanimadas, no tienen vida. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar de aquí es que no podemos matar un virus, no se puede, porque es una partícula y es asintomática, no tiene otra cosa más que atraerse por cargas de un lugar a otro, porque es la única manera en que se puede insertar en el genoma de otros seres, como por ejemplo las bacterias, para poder manifestar lo que se llama una infección viral. Pero no es el virus quien está vivo, el virus es como un pedazo de roca que es completamente inanimado. Esto tiene que quedarles muy claro porque no hay forma de matar un virus, porque no se puede matar un virus porque es una partícula que carece de vida, no se autorregula, no se autoduplica, nada, no se puede, no tiene excreciones, no tiene ingestiones, no puede nutrirse, no puede hacer nada de eso. Es un sistema inerte. De los organelos, perdón, de las supramoléculas, que es ese nivel, vamos a hablar de las células, porque, perdón, los organelos que integran a las células. Y si ya me perdí, porque estabas hablando de átomos y ahora estamos hablando de células. ¿Cómo llegaste ahí? Vamos a hacerlo con tabiques. Yo pongo un tabique, ese es igual a un átomo. Pongo otro tabique cerca de ese tabique, tengo dos tabiques. Si yo continúo haciendo esto, voy a terminar con una hilera de tabiques. Estas son las moléculas.
Si yo tomo la hilera de tabiques y pongo una hilera sobre otra y sobre otra y sobre otra, voy a terminar teniendo una pared. Esa pared es un monómero, una pared. Pero si luego yo pongo una pared con otra pared y otra pared y otra pared, puedo formar una habitación. Ese es un polímero, muchas unidades. Ya que tengo esa habitación, yo puedo tomar una habitación y otra habitación y otra habitación, y entonces puedo hacer lo que puedo llamar una casa. Bueno, la casa son las macromoléculas, ahí están las proteínas. Vamos a hacer la analogía ahora. Tabique igual a átomo, monómero igual a moléculas, monómeros igual a unidades de moléculas que están unidas, como por ejemplo lo que formamos como carbohidratos simples, como por ejemplo donde está la glucosa, la ribosa, la galactosa, etcétera. Están también los ácidos grasos, como por ejemplo los omegas, los omega 3, los omega 9, los omega 6. Están también los aminoácidos que van a formar polímeros, es decir, los polímeros son muchas unidades, aquí estamos hablando de la habitación que se está formando. Estos son prácticamente lípidos complejos, carbohidratos complejos, estamos hablando de almidón, estamos hablando de celulosa, estamos hablando de glicógeno en cuestión de carbohidratos, y estamos hablando de fosfolípidos, cerebrósidos, esfingolípidos, y todas estas que son ya estructuras más complejas que van a formar una casa. Y esta es una macromolécula, que es, aquí entran las proteínas, por ejemplo. Y después, si nos vamos, ya tenemos una casa hecha, ¿no? Porque está hecha de paredes, que tiene cuartos, que son los polímeros, y entonces toda la casa se llama una macromolécula. Es como una proteína. Y entonces son lugares funcionales, ¿no? Porque gracias a la casa, pues tenemos la oportunidad de vivir en algún lugar, que es una casa, no un hogar, porque el hogar es donde el amor está. Sin embargo, la casa es donde habitamos. Ahora vamos más para arriba, tomamos la casa y ahora la ponemos junto a otra casa y otra casa y otra casa y lo que vamos a formar es una calle. Esa calle, pues no es otra cosa más que lo que llamamos supramoléculas. Y estas están ahí, por ejemplo, el ADN, el RNA, que son los ácidos nucleicos, que llamamos el genoma, es decir, de lo que se hacen los genes. Y esto viene de algo fabuloso, viene de una proteína. ¿Dónde están las proteínas? Las macromoléculas, las casas. ¿Y saben qué es eso? Pues nada menos que la luz. Somos seres de luz porque hablamos de esos fotones, esos electrones que dejan atrás una carga, que no es carga, es energía. Y esa energía le llamamos luz, fotón. Y gracias a eso podemos ver donde hay oscuridad, podemos cambiar nuestra vida porque somos seres de luz, estamos integrados de todo esto. Pero vámonos más para arriba. Una vez que tenemos a una casa, que ya se hizo un conjunto de casas para formar una calle, tomamos una calle y ahora formamos otra calle y otra calle y otra calle y otra calle. ¿Qué es lo que estamos formando? Pues una colonia. Y entonces aquí es donde esto que llamamos los ácidos nucleicos se agregan junto con con otras estructuras para formar organelos. Y aquí hablamos de mitocondrias, hablamos de vacuolas, hablamos de lisosomas, hablamos de la membrana celular, hablamos de el núcleo, hablamos de lo que es todo lo que es el sistema que llamamos un aparato de Golgi. Todos estos son estructuras dentro de una célula, que es equivalente a tener una ciudad. Porque a eso llegamos, ¿no? Cuando tenemos una serie de organelos, una serie de colonias juntas, formamos una ciudad. Y esas las ciudades del cuerpo, pues nada menos que son las células. Pero luego tenemos que las células se agrupan para formar tejidos, se están integrando. Y los tejidos forman órganos, como las ciudades se integran para formar estados. Y los estados se integran para formar países. Entonces, el equivalente de un país es un órgano. Y aquí tenemos muchos ejemplos. El corazón, está el cerebro, está el estómago, están los riñones, está el intestino, están las gónadas,
Y todo esto se integra para darnos algo fabuloso. ¿Y qué es eso? Pues que se integren en aparatos, como los países se integran en continentes. Entonces, cuando un continente son muchos países en una misma masa de tierra. Entonces tenemos que este planeta tiene 7 continentes, si contamos los 2 polos, el norte y el sur. Y esto lo podemos integrar ahora porque los continentes terminan formando al mundo, como lo que estoy diciendo, que son ah, organelos que se vuelven células, que se vuelven tejidos, que se vuelven órganos, que se vuelven aparatos. Una vez que tengo todo integrado, lo que voy a formar son sistemas. Y estos sistemas se integran en lo que llamamos el organismo. Y ese es nuestro cuerpo. Y el cuerpo entonces es análogo a lo que es el planeta Tierra. Es un organismo en sí que forma parte de otros sistemas, como el sistema solar. Entonces, el ser humano forma parte de una familia, que es un sistema solar. Y entonces, así podemos ver cómo nos integramos de alguna manera para unificarnos en lo que llamamos una sociedad formada por seres humanos. La física cuántica hace posible todo esto, porque todo esto sucede gracias a que hay vibración, a que también existe un colapso de la onda electromagnética para precisamente formar estos vórtices energéticos que lo cambian todo en un segundo. Y es así que podemos formar campos cuánticos energéticos, de los cuales hablamos mucho durante la lectura de este libro, que se llama Coherencia. Esto resulta en fundamentar todo con algo muy bonito. ¿A dónde lleva todo esto? Pues integrar la energía. Y la energía la integramos en una llave que llamamos la llave a la coherencia, en donde tenemos la coherencia, que es el flujo de energía que sucede entre una intención, un propósito y un significado, entre un qué, un para qué y un por qué, para que el cómo sucede nos encuentre a nosotros por resonancia. Y es así que establecemos la forma de la coherencia. ¿Para qué? Para que tengamos congruencia. La energía más potente que existe, lo que nos va a proteger de todo lo que existe, no es otra cosa más que la energía del amor. Porque el amor es la esencia de la vida. Por amor fuimos creados. Y como dice una canción, por amor soy feliz y seré toda la vida mientras viva. Porque el amor es lo que le da sentido a mi vida. Por amor, yo no nada más soy feliz, sino me puedo dar el lujo de amarme a mí mismo. Para amándome a mí mismo, amarte a ti como eres, como un ser humano. ¿Para qué? Para que podamos crecer en una sociedad que esté integrada por el amor, porque eso es lo que necesita esta sociedad. Ahorita con la pandemia que existe, es una pandemia de mucha incertidumbre, de mucha manipulación, de mucha falta de información. No nos dejemos engañar. Les invito a que nos acompañen en otros webinarios donde hablaremos de este tema específico. Lo que quiero dejar en su corazón es que el amor es la fuerza más grande que existe, la única que es posible, que hace posible que cambie todo, porque el amor trae luz a nuestra vida. Somos seres de luz. Tenemos la oportunidad de pasar luz con amor a la vida. Entonces, la luz, el amor y la vida se vuelven los componentes básicos para que tengamos un sistema inmune que está hecho de células que se comunican entre sí a veces de señales por medio de interleucinas y de factores de crecimiento que hacen posible que todo se integre y que las células que forman nuestro sistema inmune nos den la oportunidad de tener una protección hacia todo lo que nos acecha, incluyendo el estrés mismo. Yo quiero incitarlos a que lean el libro, a que escuchen esta grabación y que nos acompañen en los siguientes webinarios que vamos a estar dando con el objeto de educarnos. ¿Para qué? Para promover el poder del amor. Y es por amor que estoy aquí y es por amor que quiero agradecerles el tiempo que me han dedicado para escuchar esta grabación y esta presentación.
y espero tener la gran oportunidad de verles en persona una vez que yo regrese a Lisboa y que esté también en Brasil y también en México y también en los lugares donde voy a estar cuando sea necesario que yo esté ahí. Les agradezco mucho en nombre de todas las personas que han hecho esto posible. Un gran abrazo y desde mi corazón los quiero mucho y los amo más. Gracias.